Circuito Éxitos. 6:27 y bueno, ya tenemos aquí en el estudio, agradezco mucho su presencia, María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas Agradecida tardes. por la invitación. Ay, qué bueno. Mira, el sector seguro es muy importante, sobre todo para mucha gente, porque lo importante es tener un seguro en el momento de necesitarlo. Hasta hay un dicho, hay una propaganda muy famosa. Pero en este momento, por todos los cambios que ha sufrido Venezuela, hay un nuevo marco regulatorio y que queríamos saber cómo está afectando al sector seguro y de qué se trata este sector, por favor, de estas nuevas leyes. Sí, bueno, Bienvenida. Gracias. En octubre del año 2022 ya la Asamblea Nacional había aprobado, había sancionado lo que es la reforma de la ley de la actividad aseguradora, que trae muchísimos cambios. Sin embargo, transcurrió un poco más de un año hasta que se le puso el ejecútese por parte del presidente de la República el pasado 28 de noviembre y sale publicada en Gaceta el día 29 de noviembre. Tenía una vacatio legis de 120 días para que entrara en vigencia ya plenamente el pasado 29 de marzo. Después de ya transcurrido este lapso, el 1 de abril, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora sacó un bloque de 46 proyectos de normas más el del reglamento, porque muchas de las disposiciones que tiene la ley son disposiciones macro, que remite o a las normas de rango sublegal o al reglamento para su desarrollo. Entonces, la superintendencia abrió el proceso de consulta pública para que todos los que tuvieran interés, tanto la Cámara Aseguradora, los gremios, por ejemplo, de intermediación, y cualquier interesado, porque por eso es que una consulta pública pudiera presentar las consideraciones que tuviera a bien. Cerrado este plazo, la superintendencia procedería a revisar todas las consideraciones y ya estamos a la espera de que salgan ya publicadas en Gaceta todo este legajo de normativa para ir al proceso, pues, de adaptación. Esa filosofía de normativa va más hacia la protección del que adquiere el seguro, más a la protección de las aseguradoras, del mercado internacional. ¿De qué se tratan estas leyes? No, bueno, la reforma de la ley comprende muchos aspectos. Por ejemplo, aspectos financieros, capitalizaciones de las compañías. Ese es uno de los aspectos que tiene. Lo que asegura el seguro. Que No, las compañías de seguros tienen que cumplir con un capital mínimo. Aquellas que no tengan el capital mínimo que ahora exige la ley, pues tienen que capitalizar sus empresas. Los accionistas tendrán pues que hacer los aportes de capital. Hay cambios por ejemplo, en materia de reservas. Reservas son precisamente las reservas que deben tener la empresa para poder cumplir con las obligaciones. O sea, hay las reservas técnicas y las inversiones. Esas reservas tienen que estar representadas en determinados activos que dice la ley para poder garantizar el cumplimiento de las inversiones. Hay figuras nuevas. Ahora va a entrar una figura nueva que deben tener las empresas, que es el defensor, en nombre reducido porque el nombre es bastante largo, pero el defensor del asegurado, así como hay el defensor en las instituciones bancarias, ahora en el sector asegurador, también en las empresas. Ya existía previamente en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Se abren nuevas líneas de negocios que había en la regulación anterior, en la ley anterior, pues había ciertas limitaciones para ciertas líneas de negocios y ciertos mecanismos de comercialización como los canales alternativos. Hay temas, se enfocan en temas de digitalización, tecnología financiera. La ley tiene muchos aspectos novedosos en los que nos habíamos quedado atrasados y bueno, la idea es que esto sea un plus para el sector y para los asegurados. Sí, mira, cuando ocurrió lo del COVID, que fue muy duro para las compañías aseguradoras de aquí del mundo, porque se presentaron todos estos casos, sobrepasando la ley de probabilidades, de números, y tuvieron que beneficiar a mucha gente de esta enfermedad. ¿Cómo han sufragado las empresas? ¿Quebraron algunas? ¿Siguieron adelante? ¿Se acepta o no hoy en día
asegurar a una persona si se presenta un caso como un COVID o alguna enfermedad degenerativa? Bueno, empecemos porque el COVID era una epidemia, una pandemia porque alcanzó niveles globales. Las epidemias están excluidas de los contratos de seguro de entrada, no solo aquí en Venezuela, sino porque no tiene forma de medir estadísticamente cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, cuánta gente va a afectar, cuánto tiempo puede durar. Entonces, no hay manera. Entonces, por eso las epidemias en los seguros de salud están excluidos. Sin embargo, en ese momento el sector pues quiso hacer su aporte y asumió los casos aún cuando no estaba cubierto. Y el hecho de que no esté cubierto es que no se cobró prima para poder atender ese riesgo. Fue un impacto muy fuerte. Bueno, ya ha pasado el tiempo que ha pasado, desde que ya, pues, como quien dice, volvimos a la normalidad y todas aquellas, ese impacto pues se fue sufragando, se le pagaron a las clínicas o a los asegurados que fueron por reembolso y ya eso, pues afortunadamente se pasó ese momento que fue muy complejo para el sector. En principio, pues las epidemias siguen estando excluidas. O sea, las epidemias es una cosa, enfermedades degenerativas son otra. Por eso hay que ir al condicionado de la póliza, pero cualquier epidemia en principio está excluida. En este caso, el COVID se cubrió porque el sector dio ese paso para asumir la atención de los casos por COVID. Y a raíz de eso sí hay un anexo que se desarrolló, pero posteriormente cuando ya se tenían números, se tenían estadísticas y ya cuando se había cubierto la mayor parte de los casos por COVID, sí se desarrolló una cobertura específicamente para COVID solamente, no para otro tipo de epidemia. Sí, mira, un mensaje final para nuestros radioescuchas, María del Carmen. Bueno, nada, confianza en el sector asegurador venezolano, que ha demostrado que está aquí, que le apuesta a Venezuela, que sigue pues, confiando en el país y en que podamos desarrollarnos y recuperar niveles que teníamos y mejorarlos. Y siempre a la vanguardia y al servicio de sus clientes. Muchísimas gracias, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Bufar, siempre invitada al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro. Bueno, 6:35 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.